Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Creativo. Nos encontramos con Felipe Mejía. Vamos a hablar un poco de arte, un poco de estética, de creatividad. Bienvenido, Felipe. Cuéntanos un poco para que la gente te conozca. eh, ¿A qué te dedicas? ¿En qué andas ahora? ¿Cuál es tu perspectiva de la creatividad? Me dicen más Mista que Felipe cuando se trata de lo creativo, pero pues díganme señor Papa si quieren. Me construyo desde las artes visuales, pero también desde la escritura. Escribo poesía desde que era niño. Tomo fotos hace no tanto tiempo, porque pues ya estoy rasguñando los 40 desde ya tener más de 40, pero son 13 años quizás que empecé como a explorar la parte visual y decidí estudiar en algún momento, entonces lo visual también hace parte importante de mi existencia y de cómo me presento ante el mundo. Inicialmente con la fotografía, luego con el video y ahora estoy explorando el collage y las expresiones más plásticas de las actividades visuales. Me acuerdo mucho de un profesor fotógrafo que él decía que uno despierta mucho una sensibilidad a través del lente cuando, o sea, es decir, que uno puede ver la arquitectura y contar una historia a través de la arquitectura. Si uno ve él decía, si uno ve una grieta en una parte histórica de Popayán, uno podría contar la historia del terremoto a través de la arquitectura, ¿sí? A través del, no sé, de la parte donde se dañó, donde se derrumbó tal cosa. Entonces uno tiende a contar a través de la fotografía múltiples cosas y que las personas que perciben y que tengan la sensibilidad pueden decodificar esa imagen. Entonces me gustaría, bueno, esto es una reflexión mía, ¿no? No digo que eso es lo que se tenga que percibir en la fotografía, digo que es una forma que hizo que mi lente se ampliara un poquito más, o sea, como que más allá de ver una foto en sí, uno puede contar una historia, uno puede relacionar un contexto histórico como el ejemplo que te mencionaba. ¿Qué tipo de experiencias te ha dado a ti la fotografía a modo creativo? Sí, necesariamente la fotografía tiene que contar una historia, porque si yo tomo una foto Ah, no, como sí, muy sí. cercana de una nube, pues y no le pongo, No puedes y contar no la le historia, pongo sí. contexto, pues queda una fotografía de una nube, que no es inválido en sí mismo, porque tampoco siento que la fotografía tenga que ser, o las actividades y las experiencias creativas tengan que ser necesariamente narrativas. De hecho, estamos como en una situación en la historia de las expresiones creativas en donde lo narrativo es menos importante, ¿no? Hay un montón de películas, yo acabo de venir de un festival de cine donde reflexionaba un poco cómo el cine también está explorando la no narración. Entonces, hora y media de cosas que pasan. Y uno al final termina la película y es como, no entendí nada, ¿cómo así? Pero es porque uno quiere entender algo, ¿no? Hay una necesidad intrínseca de querer decodificar y atarlo a una narrativa. Pero no necesariamente. Tampoco siento que incluso cuando la fotografía es narrativa sea exclusiva de la fotografía. Eso también se da, si uno va y mira al fulano que quitaron del morro, pues digamos esa escultura tiene una narrativa hegemónica, tiene una narrativa sobre algo que pasó en la historia, sobre algo que disgustó en algún momento de la historia reciente y por eso el fulano ya no está. Eso no es exclusivo de la fotografía, creo yo. Pero también siento que no siempre necesitamos una narrativa, a veces necesitamos el placer estético por el placer estético, un poco brincándonos la necesidad de la historia. Siento que hay un afán como historiador, historicista, donde quizás necesitamos, no sé, solamente sentirlo. Si uno está bailando calipachanguero, hay un punto en el que uno la está disfrutando tanto en donde no necesita Las superfiguras. no, las grandes figuras, ni la narración, ni siquiera, no les pasa, a mí me pasa con mucha frecuencia que me sé la letra de la canción, pero jamás le he puesto cuidado a la letra de la canción, porque me interesa más la sensación que me genera que la historia que me está contando. No, está súper interesante y concuerdo contigo que la fotografía no es o sea, no tiene una única forma de ver, ¿sí? O sea, pero yo, yo voy a trasladar un texto que me dijo la artista que entrevistamos en Semana Santa, que ella decía que hay gente que ilustra y no necesariamente hace las hiper megas ilustraciones, pero ella decía algo interesante, que ella decía que para ya desdibujar hay que haber aprendido mucho de dibujo.
O sea, hay personas o sea, se dice que no se convierta en una excusa el hacer un dibujo por hacerlo, ¿sí? Y ya considerarlo una obra de arte cuando no ha explorado todas las otras posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy entre de acuerdo, Ni tan ni muy muy. ni tan ni muy, muy. Ser un punto intermedio, pero estoy de acuerdo con ella en el punto en que si una persona ya artista, con bases, con fundamentos, tiene una instrucción, tiene unas buenas bases de arte y ya después quiere romper eso, que lo rompa, pero ya cuando aprendió todo lo demás, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, ya aprendí todo sobre el tema de dibujo técnico, ya sé dibujar, buscar la expresión como yo quería, tuve los fundamentos y ya ahora me quiero salir de ese molde, ya quiero romper. Okay. Entonces yo ya rompí, pero ya tuve las bases y tengo los criterios para haber roto eso. Hay otros artistas que quizás dirán, no, no necesito saber toda la base técnica y yo me quiero buscar mi propia expresión, también es válido, que él encuentre su propia expresión, pero ella también decía eso, que no se busque la excusa de que, como voy a romper esto, pero sin saber lo otro, sino que también está el tema de la mediación, que ya cuando uno busca ya la formación, que es una base, uno ya empieza a dar sus propias pinceladas o busca su lado, como decir, quiero buscar mi expresión, pero ya aprendí tantas cosas que ahora sí me puedo enfocar en lo que yo ya quiero como artista formarme. Yo lo pensaba así en cuanto a la fotografía. La fotografía, cuando uno entiende las bases, cuando uno entiende como la parte técnica, cuando uno empieza a decir, mira, es que hay una composición, hay unas cosas, entonces tú ya ganas unas ciertas bases para después ser más disruptivo, para tú después decir, ok, yo ya busqué la expresión narrativa, ahora me voy a enfocar en lo abstracto, o en cosas que ya no busquen una expresión concreta. Quería hacer esa pequeña síntesis, no sé, tú ahí quieras complementar algo, replicarme algo. Pues te pusiste como muy controversial muy rápido. A ver, para mí, para este pechito, este cuerpito que dio el universo, a mí me gusta la maestría técnica. Eso sí, debo reconocerlo que yo disfruto mucho la experiencia estética y la maestría técnica, más allá del concepto que sostiene la experiencia plástica, visual o videográfica, ¿no? Pero es que esa es mi sensación personal. Es lo que a mí me gusta. Como me gusta, prefiero elegir los frijoles a las lentejas, aunque amo ambas cosas, pero si tuviera que elegir, elegiría los frijoles. Entonces es una experiencia para mí muy personal que me cuesta generalizar y decirle a los demás cómo deberían llevar a cabo, cómo deberían desarrollar su maestría técnica. Puedo entender que hay obras de arte que a algunas personas les molestan. El clásico, digamos, contemporáneo más famoso es uno de un artista italiano que se llama Maurizio Cattelan, en el cual él fue a la Bienal de Miami y pegó un banano con una cinta y recientemente se vendió en $6 millones. Entonces, como, ¿cuál es la maestría técnica de esta? Pues maestría técnica no tiene. Digamos, hay otras formas en las cuales uno podría intentar sostener esta propuesta. Hay quienes consideran que esto es una estafa y que realmente responde a un mercado que quiere capitalizar cualquier cosa y entonces entra dentro de la parafernalia. Si a mí me preguntan, esa obra específica me gusta. Digamos, esa obra me gusta y él tiene otras que también para mí son interesantes, pero hay otras, no recuerdo el artista mexicano, donde él expuso una caja de cartón. Y entonces esa para mí, por ejemplo, que la conozco, también fue como, esta para mí ya no se sostiene en la maestría técnica, pues por ningún lado, igual que la del banano, pero tampoco para mí se sostiene en lo conceptual. Entonces ahí es como, entonces ya no le veo pues por dónde, pero para mí, en mi experiencia personal, yo sí prefiero la maestría técnica y la experiencia meramente estética. Es como, primero déjeme disfrutarlo y luego explíqueme todo el discurso, razón por la cual yo nunca voy a un museo y hago el recorrido con los que explican las obras ¿cómo se llama ese aparatico pues que uno se pone en el oído para que le vaya explicando? Eso me da una pereza. Yo quiero realmente solo que me guste estéticamente. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, así sean de los más grandes artistas. ¿Te podría sesgar el recorrido? No, pues digamos, es imposible no sesgarse. Vivir es vivir sesgado. O sea, todo nos sesga porque nosotros solamente podemos vivir en el contexto en el cual nos movemos. Y de esa manera el contexto nos
define ciertos caminos que de alguna manera uno podría decir que los sesga. Pero lo prefiero así, como que yo no quiero tanto discurso, quiero que me guste. Si ya me gusta, entonces ya luego yo ya me averiguo el chisme. Pero no el chisme primero y luego, o sea, como que tengo que procesar racionalmente por qué debería gustarme para que me guste. No, lo prefiero en el orden original, que creo que es el orden original. Si uno ve un atardecer, el atardecer es bello porque es bello. Independiente de toda la información y todo lo que a uno le puedan decir, uno lo ve y uno dice, carambas, qué hermosura. Como cuando uno ve una persona guapa, la persona guapa es guapa porque es guapa. ¿Para qué hay que conceptualizar eso? Conectemos un poco ese Felipe cuarentón con el Felipe... Cuarentón suena un poco como con un peso... Así lo estás interpretando. No, así lo interpretaste vos. No, Claro. yo soy cuarentón también y lo planteo desde... Exacto. Entonces conectemos ese Pipe de ahora, que me parece interesante esa discusión entre lo técnico y lo visceral, ¿no? O sea, como que lo visceral no tiene nada que ver con lo técnico, sino que es simplemente lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué elementos de la niñez recoges al momento de sentir alguna obra, de sentir un libro, una película, en fin? O sea, ¿cómo conectas esa realidad de la niñez con lo de ahora y con eso que se estudia, ¿no? Porque la academia también te da unas bases y te da unos elementos, y al final somos un revuelto de eso, de lo que leemos, de lo que indagamos, de lo que escudriñamos, y un poco mezclado con esas vivencias y cómo captamos nosotros el mundo, ¿no? Cómo a través de los sentidos interpretamos la naturaleza. La academia te da cosas, pero también te las quita. Te quita como cierta libertad, te sistematiza, te mete un vocabulario, como que te mete en ese VIPismo de pertenecer a la academia, que puede ser a ratos como tan exclusivo y tan excluyente, de cierta manera. Entonces, claro, yo he ejercido también desde la academia y la ejerzo también porque me da dinero y pues, ¿por qué no? Pero como que no me gusta pensarme desde la academia, ¿no? Eso me gusta de las actividades creativas, que siento que son más como primarias, como el hambre. La necesidad de crear es una necesidad que viene como desde las tripas, ¿no? No tengo hambre, y como tal cosa, viene muy desde adentro, entonces no es como hay que hacer una publicación científica, que son como... O sea, hay un... desde el punto de vista... No, horrible, exacto. O sea, yo no, ahí no me voy a poner a hacer ese discurso. Tengo hambre, me quiero comer ese pan de bono. O sea, no voy a racionalizar esta experiencia. Eso sí, definitivamente. Con respecto a lo de la niñez, yo creo fundamentalmente en el sufrimiento. Casi toda mi poesía y casi todas mis fotos o mi narrativa, para utilizar tu palabra, de lo que yo creo está anclado fundamentalmente en las diferentes expresiones del sufrimiento. Creo que todos todo el tiempo estamos en un performance de no estar sufriendo tanto, aun cuando la estamos pasando mal. Pienso mucho en esta novela de los años 80, nunca la vi, pero recuerdo el título, con Verónica Castro, que se llamaba Los ricos también lloran. Claro, excelente. Y dado que pues vos perteneces al privilegio, yo pertenezco al privilegio, vos perteneces al privilegio, pero alguno de ustedes puede activamente decir que nunca ha sufrido. A mí eso me cuesta creerlo. El sufrimiento es súper democrático. Y esa sensación de que todo el mundo la está pasando entre mal, re mal o recontra mal, me viene de toda la vida. Como desde muy niño tenía esa especie de claridad. No sé si sea verdad, pero creo fielmente en eso. Y un día me atravesé a los 11 años, creo, 10 años, con un poema de Rubén Darío, el guatemalteco, que trajo el modernismo, ¿no? Que se llama Lo Fatal. Y empieza diciendo algo como: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Esa es la primera estrofa. Para mí fue como, tenía como 10 años, como este man está hablando por mí. Y de ahí en adelante me comprometí con esa sensación. Yo dije, voy a reflexionar y a sentir
cómo es esta vuelta del sufrimiento, y en general siento que el sufrimiento es lo que más me invade, la inseguridad, la torpeza. Yo creo que he sido torpe como desde el día uno, me movilizo en la vida con torpeza, y creo en que todo el mundo la está pasando mal y que la real empatía existe porque reconocemos que los demás la están pasando mal como uno la está pasando mal, así haga todo esta parafernalia y la segunda vez que digo esta palabra hoy, y este performance de la estoy pasando bien, de ay, miren qué chistoso soy. Complementando lo que acabas de plantear, ¿por qué el compartir contigo un espacio no refleja eso? O sea, pues el sufrimiento, ¿no? O sea, lo planteas como porque es como una forma de vivir, de pensar, de analizar, pero, o sea, te lo digo, es un gozo estar en un espacio con vos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el planteamiento que tienes no se refleja y no se exterioriza? No, pues muchas gracias primero que todo. Yo creo que precisamente porque el dolor es la base de la existencia humana, y creo que podría extenderlo a los demás animales que tienen sistema nervioso, es decir, todos. Creo que la diferencia entre animal y planta es que los animales tienen sistema nervioso. Toca buscar en Wikipedia o preguntarle a ChatGPT. Pero creo que precisamente porque es una cosa que nos viene de tan adentro, el dolor y el sufrimiento, buscamos maneras para lidiar con él. Una de esas es socializar. Entonces, cuando uno socializa, uno de alguna forma, en el proceso de actuación del teatro de la vida, se extrae momentáneamente de estar mirando de frente el dolor. Por eso creo que funciona el socializar, sea conmigo o con quien sea, ¿no? Como que es un acto de excluirnos del dolor, una actividad social. Por eso vamos a fiestas, por eso jugamos, no sé, fútbol, o por eso tenemos amigos, pareja, por eso tenemos trabajo, porque necesitamos ocupar la mente constantemente en actividades que nos saquen un poco de mirar el abismo que es estar vivo. Todos tenemos esta sensación por dentro de no saber exactamente para qué es que nos levantamos todos los días. Respondemos a una rutina, vamos detrás de ella, pero si uno deja de tener la rutina, tiene que preguntarse, ¿y para qué es que estamos haciendo todo esto? ¿Para qué estoy repitiendo todos estos ciclos? Y esto no para nunca. Uno lo puede ver con mucha claridad desde los niños, desde los bebés, cómo están intentando entender para qué todo esto, y llegar hasta los últimos días con exactamente la misma pregunta sin haberla resuelto nunca. Entre paréntesis, yo creo que sería mejor que el participio de resolver fuera resolvido. Pero bueno, lo hicimos irregular. Esa parte del sufrimiento me hizo dar un poco de vueltas aquí en la cabeza, me hizo sufrir. No, pero mira, yo me quiero como atrever a hablar sobre algo que leí, no sé si es un autor estoico, pero el sufrimiento a veces hay muchas perspectivas, ¿sí? Puede ser una persona rica, hablamos ahorita, no discrimina estratos. Puede ser una persona rica sufriendo por algo, por el amor, o porque está preocupada porque en algún momento le van a robar algún tema de, pues no sé, le van a robar parte de su riqueza, o está expuesto y puede ser vulnerable, puede tener otros niveles de sufrimiento diferentes a una persona de un estrato que esté en un estado de supervivencia todo el tiempo, pensando en cómo sobrevivir, en cómo, sí, son diferentes lugares. En la parte estoica, alguien decía que es lo que tú interpretas de la realidad, lo puedes interpretar como sufrimiento, lo puedes interpretar como una experiencia de aprendizaje, tú puedes empezar como a ir tolerando. Es como los niveles de tolerancia que tienes frente a lo que te sucede en la vida, que a veces tú lo puedes tomar como un proceso de sufrimiento o como un proceso de aprendizaje. Entonces, pienso yo que en el proceso, sí, todos no podemos excluirnos del sufrimiento, pero podemos dar una interpretación de ese contexto, porque ese sufrimiento, si yo me mantengo en ese estado incluso genéticamente,
Eso se refleja a través de la forma como tú estás respirando, el nivel de estrés que se eleva, el nivel de cortisol. Incluso hay, digamos, academias como el yoga o como la meditación que te dice, en momentos donde tu cabeza está acelerada al 1000, estás sobrecargando de preocupaciones, de estados de estrés, un ejercicio de respiración puede bajar ese nivel de acelere mental, porque el nivel de cortisol baja un poco más, el ritmo cardíaco disminuye. Cuando tú respiras rápido, le estás dando una información al cuerpo de que está como en un proceso de hiperventilación, como si estuvieras en un estado como huyendo de algo, o como si estuvieras todo el tiempo en un estado de preocupación o de supervivencia. Entonces, lo que también se ha investigado es que, claro, todo es una coordinación tanto del cuerpo como de la mente. La mente en qué estado se encuentra todo el tiempo. Si tú al momento de levantarte, te levantas de una vez con un pensamiento de preocupación, como que, tengo que hacer hoy tal cosa, y no pienso primero en la primera base de estar levantándose, hacer un proceso como de hacer que el cuerpo se levante de una manera un poco más liviana, entonces vas a levantarte en el mismo estado y el mismo patrón todo el tiempo. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas a tomar conciencia de que eso podría seguir empeorando si yo mantengo ese estado y si yo no hago una práctica de cómo lidiar con ese momento o con ese acelere mental? Pues claro, voy a estar en un estado constante de preocupación y pues posteriormente de sufrimiento. No sé si por ahí, por ese lado, quieres complementar algo, has investigado algo al respecto de esto. Definitivamente hay mecanismos para gestionar el dolor y el sufrimiento, ¿no? Capaz que yo no soy uno iluminado, la mayoría de las personas creo que no son iluminadas, y entonces uno realmente iluminada en que, no sé, no soy Buda para tener una gestión del sufrimiento a ese nivel en donde de verdad la pueda tener como controlado, ¿no? Como que no me afecte tanto. No, yo en eso sí soy un ser humano promedio, que sufre a veces más de lo necesario y por razones muy bobas. Pensaba en lo que decías como de las formas del sufrimiento, y es como es verdad que también hay intensidades del sufrimiento. Entonces uno también necesita un poco de perspectiva. Entonces, claro, cuando me quedé calvo y lo tuve que aceptar, ¿sufrí? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí la sufrí, pero luego uno podría ponerlo en perspectiva y es como, pero este sufrimiento es equivalente a una persona que han torturado, o a una persona que aguanta hambre, o a una persona con una enfermedad crónica horrible después de un tratamiento más horrible. No, definitivamente no. Hay unos asuntos de perspectiva y también por eso nos relacionamos socialmente. Pero también es cierto que ni nadie puede vivir la vida de los demás. Entonces uno está atado a su línea de base sobre dónde construye las perspectivas de cómo controla el sufrimiento y cuánto es mucho o poquito sufrimiento. Muy interesante porque yo trabajo con datos y dicto clases asociadas al análisis de datos desde lo cualitativo. Siempre les digo, es muy interesante porque cuando uno coge un listado de muertos en una tabla de Excel, hay un montón de muertos, ¿no? Como 54 muertos, tal cosa. Pero es que cada muerto representa unos niveles de sufrimiento de la persona y de las personas a su alrededor que uno no puede dar cuenta en el dato formal. Yo no puedo sentir ese sufrimiento a través de esas formas, y entonces existen otros mecanismos como quizás el arte, que le permite a uno quizás conectarse con experiencias de sufrimiento de otras, pero no las puedo vivir de la misma manera que tampoco no puedo vivir las experiencias de satisfacción y felicidad de otros. Ese es uno de los grandes retos, y es que vos vas a pasar toda tu vida sin casi mirarte nunca a vos mismo. Entonces, uno de los grandes retos, que es un reto comunicativo, es que lo que más habla de uno es su lenguaje corporal, pero es justo lo que uno, la mayor parte del tiempo, no puede mirarse haciendo. Entonces está como perdido en una comunicación imperfecta, y luego estamos hablando de que aprender otro idioma. O sea, todavía más retador. Entonces, si yo además quiero, a través del idioma y a través de la interacción, que también es un tipo de comunicación, entender el sufrimiento ajeno, como propósito,
me parece muy válido. En cuanto a que se logre, no sé, siento que es un poco difícil realmente. Creo que no nos estamos viendo, pero sí nos estamos viendo desde adentro, que es eso, otra mirada que desde los sentimientos, desde lo que percibimos, pues hay una interpretación del nosotros, ¿no? Del yo. Creo que hablo del nosotros por esas facetas en las que a diario sí, a diario nos encontramos con diferentes yos, con diferentes máscaras. No estoy hablando de hipocresía, estoy hablando de, sí, la máscara que nos ponemos para ir a trabajar, la máscara que nos ponemos para ir a comprar algo en la tienda, y las diferentes, no personalidades, sino visiones que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si bien es cierto, yo no me estoy viendo desde el exterior, sí me estoy viendo desde el interior. Y al interpretar esa mirada del otro, cómo me sonríe, cómo tal vez me frunce el ceño, tal vez tiene una actitud, ahí creo que me estoy viendo reflejado, ¿no? Lo que causo en el otro. Quería... O tu interpretación sí, de lo que parece que causaste en el otro. Exacto, exacto. Y esa es la mirada que tenemos, ¿no? Cuando nos grabamos la voz, sonamos horrible. Sonamos horrible porque no estamos acostumbrados a oírnos desde el exterior. Nos oímos desde el interior, a través de nuestros huesos, de todo lo que pasa cuando nosotros hablamos, que no es la voz que está escuchando el otro. No. Entonces, eso me parece, ustedes, perdón. eso me parece bastante interesante. En mi construcción, la felicidad es precisamente aquellos estados cortos, porque si son largos ya no funcionan, en donde tenemos los valles de sufrimiento. Es decir, no es la ausencia de sufrimiento, sino un valle de sufrimiento, un pequeño valle, porque si ya luego es muy largo, entonces uno tiene que enfrentarse a una sensación que es igual de horrible al sufrimiento, que es el aburrimiento. Y entonces ahí es donde volvemos y caemos en otra fuente de dolor, que es demasiada felicidad. Entonces es increíble cómo el sufrimiento vuelve y nos resurge de una manera u otra. Hagamos un análisis del concepto de creatividad. O sea, cuando te preguntan qué es creatividad, ¿a qué te remites? ¿Cómo podrías interpretarla? Dejemos un poco el sufrimiento a un lado. Bueno. ¿Listo? Entonces, claro. ¿No suframos más? No suframos más, metámonos un poco a ese concepto de creatividad, porque pues vemos que tus obras, ahí aprovechamos para hablar de la obra en Nueva York, de las fotos. Muchas gracias. Que eso me parece supremamente interesante, pues es bien chévere y siente uno un orgullo, ¿no? de que esté allá tu obra. Pues no sé si es vano el orgullo, lo que sea, pero se siente bonito que estemos allá, yo me metí en ese parche. Entonces, hablemos un poco de eso, del concepto de creatividad y de la obra que está expuesta en Nueva York. La obra en Nueva York, sí, pues muy chévere, yo estoy muy contento, obvio, estoy muy contento, muy honrado, ha sido una experiencia como muy emocional, también como con mucho trabajo. Este proyecto pues lo he ido rotando como entre otros como otras iniciativas que convocan artistas. ¿Cómo fue el proceso de convocatoria y cómo aceptaron? ¿Por qué crees que hubo criterios para seleccionar tu obra de otros y estar allá en Nueva York? Yo me siento ahí como con lo del síndrome del impostor y entonces como que, no sé, siento que fue una doble carambola, un chiripazo ahí. Pero bueno, o sea, en lo documental de lo que pasó, es que es una iniciativa de dos chicas colombianas, artistas plásticas, que gestionan una galería para exponer arte latinoamericano contemporáneo. Entonces, pues es un concurso, ¿no? Tienen unos jurados increíbles, realmente con unas carreras espectaculares, que seleccionan diferentes propuestas, no solamente son fotográficas. La mía está dentro de lo fotográfico, pero realmente es un collage. Y entonces había de todo, ¿no? Había escultura, habían instalaciones, habían propuestas audiovisuales, de todo un poquito.
No sé cuántos fueron los que se presentaron a esta convocatoria para esta galería en Brooklyn, en Nueva York, pero en este momento estamos 45 artistas latinoamericanos. Yo me siento, es muy interesante porque más que orgulloso de ver mi obra ahí, es ver la obra de los demás que están ahí conmigo. Cuando yo ya fui consciente de ver a los otros artistas y con el trabajo que llegaban, era como, ¡guau! ¡Qué tremendura!, ¿no? O sea, Compartir estar ahí, experiencia con sí, otros. compartir ese espacio con gente tan crack y con obras que de verdad a mí personalmente me gustan mucho, me honra un montón, me pone ultra nervioso y como que ahí toda la ficción de seguridad se me diluye y me desarma un poquito porque es una experiencia extraña, ¿no? Un poco de alguna manera, parece como surreal, pero pues ahí va la cosa andando, son 3 meses de exposición en esta galería, vamos a ver qué pasa, ¿no? El problema de llegar del punto A al punto B es que cuando llegas al punto B, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? Entonces, bueno, el proyecto lo estoy continuando. Realmente es un proyecto muy atado con Popayán. El proyecto se llama Terremoto Futuro. Utilizo fotografías icónicas del terremoto de Popayán, las recreo mediante inteligencia artificial y con ambas imágenes desarrollo un collage. Entonces en el collage como que colisionan tanto la imagen recreada como la imagen original, porque para mí es importante mostrar que aunque son imágenes icónicas, no es la realidad. Es decir, toda imagen fotoperiodística y toda imagen documental no es la realidad, es un modelado, es una representación de la realidad. Entonces yo pienso sobre, por ejemplo, ¿Como esta pipa no es una pipa? como esta pipa no es una pipa de Magritte. Claro, correcto, o sea, como Es una estas representación de la pipa. es una representación de la pipa. Entonces, claro, cuando vos ves una pintura de un paisaje, lo que importa no es que sea el paisaje o qué tan cerca está el paisaje, sino cuál es la emoción que te genera esa pintura de ese paisaje. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero recrear la Popayán de la colonia a través de imágenes de inteligencia artificial? ¿Qué es más importante? ¿Que la imagen sea creada por inteligencia artificial o que te genere la sensación de más o menos estar ahí? Esa es la pregunta que yo hago y por eso decidí coger ambas fotos e integrarlas en una única propuesta visual que es el collage. Entonces en este momento pues he desarrollado este proyecto, va en 10 imágenes, es un trabajo manual bastante arduo porque hay que, digamos, claro, hay que hacer hay que buscar la imagen, recrear la imagen, trabajar el collage y bueno, todo este proceso y ahora lo quiero hacer en un formato mucho más grande, entonces el camino va por ahí. Me gustaría preguntarte cómo es tú la creatividad. Pero ¿en qué área o campo del conocimiento no hay creatividad, No te ¿no? pongas creativo con la definición de creatividad. O sea, O sea, bien, ¿qué te llega No, como a tú tu quieras ser? responder. ¿Desde qué Claro. ángulo lo quieras ya, responder? ok, Está ok. interesante. Es interesante que me preguntan por la creatividad, pero no me dejan ser creativo con la pregunta. Eso es una cosa injusta aquí. Me Bueno, no, siento yo como... desde cualquier ángulo, es un como lo quieras ejercicio. ver. Ok, entonces pienso que no hay oficio sin acto creativo. Siento que la palabra creatividad está exageradamente sesgada hacia la creación en las artes, pero me cuesta imaginarme que no exista procesos creativos en todos los oficios. De la misma manera que si uno piensa la etimología de la palabra ingeniería, el ingenio pues va más allá de los que tienen un título colgado en la pared o debajo de un colchón que diga ingeniero. Entonces, ¿quiénes no son creativos? Como que la palabra se ha utilizado tanto que está tan manipulada que no, o sea, ya es como una chuspa, aprovechando que estamos en Popayán, que se estiró pues hasta donde ya cubre cualquier cosa. Lo que pasa es que si uno
opinión personal. Si uno dice que todo el mundo es creativo, pues entonces nadie es creativo. Entonces, digamos, bajo esa premisa, digamos, la pregunta se ahoga en sí misma, ¿no? Se ahoga sobre ella. Si cada quien tiene una definición de creatividad, porque todo el mundo tiene una experiencia de la creatividad, entonces, pues, ¿qué sentido tiene? Vamos a hacer un ejercicio Hágale. a propósito de la creatividad y es que el señor Cara de Papa siempre nos acompaña en el podcast. Bueno, Él tiene muchas definiciones de creatividad ahí. Vas a sacar una de manera aleatoria, la vas a leer y nos vas a contar tu opinión al respecto. dice creatividad como redefinición de roles. Hermione Granger, Harry Potter. Ok, de Harry Potter, ok. Hermione es la chica, ¿cierto? Sí, La que hacía, ¿cómo se llama la actriz? No me acuerdo. Ok, desafía las expectativas de género y redefine roles tradicionales, mostrando que la creatividad puede manifestarse en la reinvención de normas sociales preexistentes. Sí, puede ser, estaría de acuerdo. No, no, estaría de acuerdo. Es decir, cuando uno se enfrenta a un modelo que ha sido utilizado durante mucho tiempo y busca otra manera de existir fuera de ese modelo, pues ese planteamiento de ese nuevo modelo requiere un proceso creativo, ¿no? Claro, sí, no, muy, muy sabia Hermione, claro. Pero entonces, claro, es que es otra vez volver a la pregunta de qué exactamente no es una expresión de lo creativo cuando se propone algo nuevo frente a algo viejo. Para mí cualquier elemento que haya hecho que una persona haya tomado cierta, no sé, profesión, cierta manualidad, cierta forma de transmitir lo que esa persona expresa a través de algo, eso es creatividad. Si yo dentro de mi trabajo tengo que hacer, bueno, yo soy diseñador gráfico, entonces me Ajá. encanta el área creativa, me encanta estimular mi creatividad, digo yo, porque eso es como para mí es como un músculo, ¿sí? Yo a veces defino la creatividad, no digo que es la definición de creatividad, digo es una forma de cultivar la creatividad, es que tú tengas hábitos en donde se haga manifestar esa parte que dentro de ti se quiere expresar y que lo haces a través de diferentes medios. Puede ser el arte plástico, puede ser la comunicación, puede ser trabajando, puede ser diferentes áreas, la música, la cocina, ¿sí? Son diferentes estímulos que te hacen a ti ser creativo, te hace sentir. Es que yo creo que también es un tema de que tú te sientes en un área en donde tu experticia se puede desarrollar y te sientes cómodo haciéndolo, ¿sí? No es obligarte a que tú tengas que ser creativo para todo, ¿no? En algún momento, creo que lo dijo un profesor de diseño, en algún momento a veces volverse creativo sobre algo que ya funciona, pues ahí empieza también ese dilema entre el diseño. Siempre ha habido una discusión del diseño en que la creatividad siempre tiene que ser funcional, ¿sí? Nosotros nos hemos encasillado en esa parte y a veces la excusa de crear una solución desde el diseño es que tiene que ser creativo. Y él decía, pues si hay algo que funciona, por más creativo que yo sea, si yo no reemplazo esa funcionalidad, pues la creatividad no está aportando. Eso es una de las discusiones que se dan en diseño. Lo puedo entender, pero entonces me hace pensar en tiempos modernos de Charles Chaplin, porque claro, o sea, si girar esa tuerca todo el tiempo igual hasta el infinito, pues como que ya es lo que debe ser y no requiere ningún proceso de creatividad, pues para el que lo hace se torna en una cárcel horrible, En un sufrimiento. en un sufrimiento. Eso, Llegamos. volvimos. Pero claro, digamos, parte de quizás de la actividad creativa, incluso si creamos algo no funcional, es poder romper lo horriblemente, bueno, no siempre es horrible, también la rutina es muy importante, pero en la parte horrible de la rutina que puede tener la vida, o sea, tener un momento donde algo extraordinario sucede, es increíble, crea esa memoria, y si eso extraordinario además lo produjo uno, pues qué gran doble memoria, ¿no? O sea, muy máximo.
No, yo sí creo en el valor de lo creativo, no necesariamente para cumplirle a lo funcional. Ahora, si ya me están pagando, ya digamos. Pipe, gracias por este momento de sufrimiento. Epa, no, igual. Nos vemos. La sufrí resto. Nos vemos en otro episodio creativo. Muchas gracias. Gracias.